Saludos, yo soy el doctor Javier Cuevas, presidente electo del capítulo de San Juan del Colegio Médico de Puerto Rico, y hoy tenemos al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico de Puerto Rico. Y quise aquí entrevistarlo y hablar con él un ratito sobre las estadísticas y de lo que está pasando ahora mismo en el país con el COVID-19 y que nos hable ¿verdad? De una forma más relajada de lo que está pasando y que nos expliques al pueblo, ¿verdad? Y a nosotros los médicos, porque los médicos también tenemos varias preguntas que te quiero hacer sobre esto. Hoy tuvimos 174 casos confirmados, me imagino que ya tendremos más, no sé si hubo varias muertes hoy, conozco de 2. Pero háblanos un poquito más de las estadísticas y cómo tú lo ves. Pues nada, estamos en la fase de subiendo en el pico, ¿verdad? Va a haber más casos por 2 razones primordiales. Primero, hay más pruebas haciéndose. Y 2, hay contagio comunitario. Aunque estamos urgiendo a la gente a que se quede en su casa, y eso es la única medida que nos va a ayudar a tratar de aplanar la curva de contagio. Tenemos esas 2 razones de estar subiendo. Hay los contagios, más hay más pruebas, así que sabemos quién está contagiado. Eso es importante, ¿verdad? La gente dice porque es importante las pruebas y el número, porque eso nos lleva a los contactos para poder aislarlos, ir haciéndole a los contactos, si salen positivos, aislarlos, ir aislando a la gente que está contagiando. Una persona puede contagiar a muchas personas. Sabemos que el super spreader de India fue alguien que se negó a estar en cuarentena, fue una actividad religiosa multitudinaria, otra actividad social multitudinaria y enfermó como a 30,000 personas él solo. No directamente él, pero él empezó en esos sitios, él se murió a las 48 horas, pero tuvieron todo esto. Eso mismo pasó en Corea del Sur con la señora que sabía que tenía que estar en cuarentena y se fue para un culto mega gigante. Así que estos super spreader que le llamamos, son importantes identificar a la gente para poderlo aislar. Sobre todo, bueno, no hay actividades multitudinarias que pueda pasar eso, pero la idea del aislamiento y distanciamiento es eso, ¿verdad? El problema de este virus es que todo el mundo se enferma a la vez, ¿verdad? No hay sistema de salud que aguante que 10% de su población se enferme a la vez severamente. La mayoría de la gente va a tener enfermedad leve, 80, 85 o incluso sin síntomas. Pero si 10% de la población se enferma a la vez, no hay manera, ni el de Italia, ni el de Estados Unidos, ni ninguno. Por ejemplo, influenza. Uno conoce a gente que le dio influenza el año pasado, gente que le dio este año, gente que le va a dar el año que viene. Si a todo el que le iba a dar influenza en la vida le da la vez, no hay manera de manejarlo. Pues eso es lo que está pasando con COVID. A todo el que le va a dar la enfermedad severa, sobre todo en las grandes áreas urbanas, por eso pasa en Madrid, por eso pasa en Nueva York, por eso pasa en los lugares donde hay más gente, porque donde hay menos gente, pues ocurre menos. De hecho, una tercera parte de los condados de Estados Unidos no tienen casos, y son los lugares donde, en las montañas, en el rural, donde no hay mucha gente, o sea que no hay mucho para contagiarse, no es porque no pueda correr el virus en esos lugares. Así que nuestra idea es ir bajando la curva de contagio, y eso lo vamos a ver en estas 2 semanas. Si la cuarentena surgió efecto, si la cuarentena nos logra, más que no suman los casos, porque los casos van a ir a subir, que no se nos inunden los hospitales. Ahora mismo están vacíos, porque la gente tiene miedo de ir al hospital, ¿verdad? Y de ir a la oficina médica y de ir a cualquier lugar donde pueda contagiarse. Así que, y eso mismo pasó en los lugares donde ahora están así. De repente la gente que está demasiado mala, que no tiene opción, que tiene que ir al hospital, de repente llegaron todos a la vez. Y no hay manera de manejar, y eso es lo que queremos que no pase. Y ahí tengo unas estadísticas de los 174 casos que pudimos separarlo, y tenemos 83 en el área metro. Luego tenemos en Caguas 26 y 22 en Mayagüez, son donde mayor cantidad de casos hay. Viendo el sistema de salud, ¿verdad?, que recae sobre las entidades privadas, ¿verdad?, porque no tenemos un sistema de salud robusto del gobierno. ¿Está preparado el sistema de salud de nosotros para
para no comparado, ¿verdad? Sabemos que no es Italia, no es Corea del Sur, pero luego de María yo vi el sistema de salud de nosotros que no está preparado para una situación como esa. ¿Cómo tú ves eso o cuál es tu apreciación del sistema de salud de nosotros? Yo creo que tomamos las medidas a tiempo, estamos tratando todos en el área pública como privado, pero por ejemplo el gobierno tiene que entender cuál es la función del sector privado. Desde que se privatizó el sistema de salud de Puerto Rico, 90% de los pacientes, 95% se ven en el sector privado. O sea, tú no puedes pensar que porque fortalezca el sistema público, anunciando todo para el sistema público, resolviste algo, porque realmente la mayoría de los pacientes no se ven en el sistema público, se ven en el sistema privado. Y por eso las ayudas que se anuncian para talas en el sector público, todo el mundo del sector público, pues chévere, el sector público va a atender el 100% de los pacientes. No es posible porque eso pasó y eso lo tiene que entender el gobierno, lo tiene que entender el Task Force médico, que son gente extremadamente preparada, extremadamente con la preparación, que le están metiendo 10 a 15 horas diarias de su tiempo voluntariamente y que tienen mi mayor respeto, pero muchos de ellos nunca han trabajado en el sector privado. Que no hay nadie del sector privado en el Task Force, ¿o me equivoco? Todos son profesores del recinto de ciencias médicas, algunos tienen oficinas privadas, otros no, pero muchos nunca han trabajado en el sector privado. Y sí que conocen cómo funciona el centro médico, que es como una burbuja. Es en el centro más importante de salud y se hacen cosas que no se hacen en más ningún sitio. Y todos los que nos entrenamos allí, a mí me suele molestar los que dicen que el centro médico no sirve. Pues si tú dices que el centro médico no sirve, estás diciendo que tú no sirves, porque allí tú te entrenaste. Pero la realidad es que allí tú puedes mandar cualquier prueba y se va a hacer. Aquí tú puedes. Eso no ocurre en el sector privado, donde las aseguradoras tienen un control y te están restringiendo cosas. Así que si no tienes el entendimiento de cómo funciona el sector privado, y el gobierno no lo tiene, ahora mismo, por ejemplo, el gobierno piensa que los incentivos tienen que ser para los que están cerrados, porque piensan que el sector de salud privado está haciendo su agosto porque está abierto, a diferencia de otros lugares privados que pueden, probablemente a los supermercados ha ido más gente, a las gasolineras ha ido más gente, pero a las oficinas lo que están es generando pérdidas porque la gente no va a la oficina y hay que abrirla y hay que montar un sistema de telemedicina que no se tía y eso tiene costo y todo eso no lo están viendo. El 4% para todos los médicos es vital. Si la gobernadora no firma esto en estos momentos, el mensaje a los médicos primarios es váyanse. Las ofertas que están teniendo ahora eran agresivas antes del huracán, fueron más agresivas después del huracán, ahora son ridículas. Lo que le están ofreciendo para irse a Estados Unidos es ridículo. Así que la gobernadora tiene que firmar ese proyecto ya. Y hay que explicarle por qué al pueblo, en Arroyo Habichuela. En estos momentos, los amigos míos oftalmólogos, lo más seguro va a tener que ver medicina primaria. Si esto pasa, ¿verdad? Dios quiera que no. Porque nosotros somos 9.500 médicos. 9.000. ¿Cuántos son médicos primarios de esos 9.000? Generalistas son como 3.000 y pico de 6.000 que eran. Internistas y médicos de familia llegaremos a 5.000. Internistas hay como 1.000, sí, como mitad y mitad. Okay. Son primarios versus especialistas. Que solamente hay 5.000 médicos preparados que en el día a día ven la medicina primaria. Los otros 4.000 son cirujanos, ortopedas, de otras especialidades, que ellos no dan el cuidado directo al paciente si pasa esta pandemia, o sea, si pasa esto en Puerto Rico. Bueno, y hay especialistas importantes para esta emergencia, ¿verdad? Los infectólogos, los neumólogos, los cardiólogos, los intensivistas, los médicos de esa emergencia que no dan abasto. La mayoría de esas emergencias lo corren generalistas y pediatras, pero la realidad es que todos somos importantes, por eso el decreto tiene que ser para todos, porque si tú fortaleces un sector y debilitas otro, no resolviste nada. No resolviste nada. He visto, ¿verdad? Y he tratado de hablar con los administradores que conozco para saber la cantidad de equipo que hay para proteger al personal de los hospitales. Todos me dicen que están listos, que tienen, pero nadie me da cuántos días tenemos para uno estar usando este equipo 24 horas como debe ser. ¿Cuánto tiempo tiene cada hospital para poder atender esta situación? El mensaje de los hospitales es
usted no puede mandar soldados a la guerra sin armas. Y eso es lo que está pasando. Y es lo que está pasando a nivel internacional. Y usted no puede estar guardándose el equipo por si ocurre el boom. Porque entonces no va a tener los profesionales. Ahora mismo se dio una directriz que la prioridad son los hospitales. Así que si una oficina médica, dental o cualquier oficina va a pedir y le toca el turno para que le sirvan a ellas, pero llega una requisición del hospital, se quedó atrás y le van a dar al hospital. Entonces yo no pude adquirir el equipo porque yo no soy la prioridad. Así que no lo puedo llevar de mi oficina. Pero llego al hospital y el hospital no me lo da. No hay manera. Usted tiene que cumplir con las reglas de salud y seguridad de sus empleados que establece OCHA y de su facultad médica que establece Joint Commission y que establece las reglas. No hay excusa para no cumplir cuando son la prioridad. Que el material está acaso a nivel mundial, sí, pero usted tiene la prioridad, yo no. Por lo tanto, no puede tener excusa de no darme el material y poner en riesgo a los profesionales de salud, que son 10 a 15% de los contagios a nivel mundial, así que no me vengan a decir que no tienen. 63 médicos han muerto en Italia. Y en esa, ¿verdad? Para que el pueblo sepa lo que pasa, cuando ustedes ven los médicos de sala de emergencia, ninguna sala de emergencia tiene todos sus turnos cubiertos por completo. Siempre hay una necesidad de médicos de sala de emergencia. Imagínense que 2 de sus médicos de la sala de emergencia del turno se nos contaminan, se nos infectan. Ya es devastador, por eso hay que prepararnos y desde ahora los médicos o de los que hospitalizan, que son los que van a hospitalizar los pacientes positivos. Sí. La realidad es que necesitamos que los hospitales cooperen. Ahora mismo hay una resolución en la legislatura para que le adelanten un dinero. El colegio ha favorecido que sea solo para los hospitales. Yo puedo pedir que sea para todo el mundo, pero la realidad es que si esto se llega a complicar, probablemente lo único que va a estar abierto son los hospitales. Así que uno tiene que ser, en vez de pensar solo en uno, no, me tienen que dar para las oficinas médicas, uno tiene que ver la realidad de esta epidemia. Si se complica, probablemente los hospitales es lo único que va a estar abierto. Así que ellos necesitan el adelanto de dinero para mantenerse funcionando en la parte pico de la epidemia. Así que si nosotros cooperamos, y no estamos pidiendo que nos incluyan en la resolución y que solo sea para los hospitales por esta situación particular, ellos tienen que cooperar dando el equipo de protección. Correcto. Y eso me trae a este tema. El Task Force ha hecho unas recomendaciones, ¿verdad? Que van a tenor de lo que nosotros tenemos en este país, del equipo que tenemos, porque no está llegando, es bien difícil conseguir, ¿verdad? Me han hecho ofertas de comprar equipo para el hospital donde yo trabajo, pero me piden $500,000 para las máscaras, porque el pedido tiene que ser así de grande. Nosotros estamos en esta situación. ¿Cómo Puerto Rico, si lo vemos que nos aislamos, ¿verdad? Porque no es tan fácil que no tenemos una carretera de Miami, nos envían las cosas, tenemos que ser por barco, por avión. ¿Cómo Puerto Rico va a poder bregar, si Dios quiere, ¿verdad? Y que no pase, esto sigue escalando? Se supone que con la declaración de desastre de FEMA se libera lo que se llama el National Stockpile, que es un almacén gigante que tiene el gobierno federal y que se distribuye a todo lo que está en ese almacén, a todos los estados y territorios en declaración de desastre, que ya Puerto Rico tiene firmado una declaración de desastre. El Task Force está desarrollando la logística de la distribución de esa a los hospitales, a los CDT, a los 330, a las oficinas médicas, dentales, etcétera, farmacias, laboratorios, a todo de lo que llegue. Se supone que va a ser un mega cargamento y que va a haber, vamos a ver, ¿verdad? Hemos tenido otras malas experiencias con FEMA, pero se supone que eso va a llegar y que los colegios van a ser parte de esa distribución y estamos trabajando en conjunto con el Task Force con eso, con lo de los protocolos, con lo de las distintas cosas, las cosas que el Task Force me pide yo se las someto, y a los otros grupos que no estaban incluidos, yo los he llamado para que llamen, para que los incluyan, porque son importantes en este proceso. Así que estamos trabajando mano a mano con el Task Force, mano a mano con el secretario de Salud, ¿verdad? Estuvimos en su confirmación el sábado, porque en esta situación todos tenemos que estar juntos. Todos tenemos que estar juntos porque el objetivo primordial es minimizar el efecto de la pandemia en Puerto Rico. Que nos va a dar duro,
Eso no quiere, tampoco es queremos minimizarlo, pero no trivializarlo de que hicimos las cosas y nada va a pasar. Maybe hemos hecho todo lo posible. Lo posible y con sus luces y sus sombras. Que está lejos de decir que estamos listos. Con sus luces y sus sombras antes que nadie. Pero si lo que hemos hecho da o no da, yo no lo sé, porque esto es un virus nuevo. Tal vez por más que hayamos hecho, se nos sale de control. Yo no sé. La idea es que no, pero puede pasar. Pero el gobierno debe ser más transparente y decirnos, estamos listos en la capacidad que, eso es el tema, eso es lo que quiero llevar, en la medida de lo que nosotros tenemos, pero no estamos listos. El gobierno no debe decirnos... Ningún país ha estado listo para el boom de que todo el mundo llegue a la vez. Y no estamos listos para eso, ni nosotros ni nadie. Por tal razón, por eso estamos tratando de minimizar llegar a este punto. Por eso, y de tratar de no llegar al punto de que todo el mundo llegue enfermo a la vez. Otro, ¿verdad? Los ventiladores, las camas que tenemos para los intensivos no son suficientes. Morgue. Háblame algo, cuando como vimos en Nueva York, que hay tantas muertes que no podemos manejar la morgue. Yo no veo preparándonos, y ese es verdad que te quiero llevar. Hay varios planes. Por ejemplo, ya se construyó el hospital en Mayagüez en un área de 5 a 7 cuerdas. Es un hospital militar gigante. La idea no es allí manejar los pacientes de COVID, ¿verdad? Porque allí no va a estar gente en ventilador. La idea es poder vaciar los hospitales de pacientes estables hacia la carpa para que los pacientes críticos se puedan manejar en el hospital. Probablemente va a haber uno entre Caguas y San Juan. Esto también se está habilitando como un área de cuarentena, no de hospital, un lugar en Roosevelt Road. Ajá, para los pacientes de cuarentena. Se van a activar estudiantes de tercer y cuarto año. Está la posibilidad de que la gente que esté retirada, que quiera reactivar la licencia para... Son las personas con más alto riesgo de muerte. Eso se está haciendo en todo el mundo. Por eso. Esto está... la Escuela de Medicina está hablando lo mismo que están hablando otras escuelas de medicina en todo Estados Unidos, graduar a los médicos un mes antes para que empiecen a trabajar. Todo eso se está barajando las distintas opciones cuando se lleguen a los puntos de tener que usar todo eso, ¿verdad? Y el Departamento de Salud, la gobernadora, el Task Force tendrán que tomar las decisiones informadas en su momento con las recomendaciones de nosotros, de ellos, de todo el mundo, para tratar de minimizar el impacto, pero que vamos a tener un impacto y que va a ser un impacto serio. Eso no se puede decir que aquí vamos a estar mejor que ningún lugar en el mundo. La realidad es que nos va a dar duro. ¿Cuán duro va a ser? La idea es que sea lo menos duro posible, pero que nos va a dar duro, nos va a dar duro. No, yo estaba, ¿verdad? Manuel Calderón, un gran amigo mío, me está dando unas estadísticas que él ha estado haciéndolas, ¿verdad?, más precisas y llevándonos a un punto. Él tiró la curva y pensamos que para el próximo lunes vamos a tener 1,000 casos. Si duplicamos cada 2 días. Si duplicamos cada 3 días, sí. ¿Qué es lo que hay que explicar a la gente? Cada 3 días se puede duplicar la curva, ¿verdad? Que eso sí es lo que ha pasado lo que ha pasado hasta ahora. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, bajar eso, y si en vez de duplicarlo cada 2 días, lo duplicamos cada 4 días, de 1,000 casos, vamos a bajar a 500 algo. Y si lo bajamos a que duplicarlo cada 5 días, a 400. Eso es la necesidad por la que la gente se tiene que quedar en el hogar, tratar de bajar esa curva. Pero te pregunto, hay, ¿verdad?, unas preguntas que me han hecho mis compañeros sobre las oficinas, las prácticas privadas de ellos. Todo lo electivo está cancelado, en los hospitales y en las oficinas privadas. Se supone que usted vea solo pacientes que son emergencia o que su salud se va a deteriorar si usted no lo atiende en estos momentos, porque no queremos que la gente se deteriore. Puede ser por telemedicina, puede ser por presencial. Si es presencial, tiene que tener todas las reglas de distanciamiento, de hacer las cosas por hora, de no tener la oficina con 50 pacientes a la vez,
Eso no puede pasar. Pero no hay unas guías y no hay unas reglas Hay establecidas. unas guías que se mandaron, hay un protocolo de oficinas médicas que aprobó el Task Force, que preparó el Colegio Médico, que se enviaron a todos los médicos. ¿Y cómo se envió y cómo se podría conseguir el que no haya recibido? Puede llamar al colegio y se le envía, pero se mandó ¿Y los médicos que...? por IBLAS, y los que no le están llegando los emails porque no tiene el email al día. Así que llame al colegio para que los pueda recibir. Y estos médicos, ¿verdad? Como los fisiatras, los ortopedas, que tienen que tener contacto con el paciente, que no lo pueden hacer, ¿cómo ellos en este mes, qué es la recomendación que pues, tú por crees ejemplo, que es lo más sabio? si tú tienes una fractura supracondilar que la tienes que operar, pues eso es una emergencia. Si tienes una fractura que puede esperar, pues lo más recomendable es que espere. Obviamente las cosas que son, por ejemplo, cirugía estética, pues tienen que esperar. Las cosas que si tienes un paciente de seguimiento que esté estable, que lo puedes llamar a su casa y es cuestión de mandarle una receta electrónica, pues deberías hacerlo así. Si tienes un paciente seguimiento postquirúrgico, le tienes que quitar puntos, pues lo tienes que ver, porque le tienes que quitar los puntos. Las mujeres embarazadas tienen que seguir su tratamiento de embarazo. Así que hay que ser juicioso en cada oficina médica, que es algo electivo que tengo que es una emergencia y que es una urgencia, que es un paciente que aunque no tiene una emergencia, si no lo atiendo se va a deteriorar. Pero Víctor, las personas, ¿verdad? Me imagino que todos cojarán la moratoria no para la casa o el carro, pero el médico que tiene que generar dinero, ¿cuál es? La alternativa es no abrir su oficina. Si no tienen ningún de estos, ciertamente esa es una de las alternativas. Hay unos préstamos que está dando ahora Small Business Administration, y va a verse con la ley que aprobó Trump, que incluye, si tú mantienes, te dan un préstamo para pagar la nómina, y si dentro de 6 meses esos empleados siguen en nómina, te perdonan el préstamo. O sea que básicamente fue una ayuda. Wow. En vez de un préstamo. Por ahora es un préstamo, porque si los botas a mitad de camino lo vas a tener que pagar. Seguro. Pero si dejas los empleados, a los 6 meses estás empleado, pues te perdonan el préstamo, que realmente va a estar en moratoria hasta ese momento. Y realmente fue una ayuda directa a tu pagar la nómina. Hay otros préstamos sobre otros aspectos de la operación que le aplica a la oficina médica como un pequeño negocio, ¿verdad? Sí. Los préstamos son para pequeños y medianos negocios a través del Small Business. Así que esas ayudas también están disponibles. Obviamente los que aplican tienen los $500 de Wanda, los 1.500 de las oficinas. Hay que ver cómo define desarrollo económico quién es un pequeño o no negocio. Si las oficinas médicas cualifican, eso no ha salido a la carta, así que no sabemos. Sabemos que sí para los préstamos federales, que realmente termina siendo como una ayuda si los empleados siguen estando a los 6 meses, para eso sí se cualifica. Así que hay alternativas. Ciertamente esto da un golpe económico severo, no solo a nosotros. Hay gente que sencillamente está cerrado, lo que ha pasado en los hoteles, que han tenido que votar a miles de personas. Eso tiene un impacto económico fuerte. Ciertamente eso hay que hacerlo, pero hay que ver economía versus salud, ¿verdad? Sí. El que se muere no va a tener más economía. Así que son decisiones difíciles, pero que hay que tomarlas. Hablando un poco, ¿verdad? Porque ya el tiempo nos apremia. El tratamiento que, ¿verdad? Todo el mundo nos pregunta, el Plaquenil, el Citromax. No hay un tratamiento estándar aprobado por nadie. El único tratamiento oficial aprobado como experimental es la transfusión de células de pacientes curados. Ajá. Eso se usó también en SARS y MERS, que fueron otros coronavirus que hubo. Ese es el único tratamiento como experimental. Lo otro es lo que se llama tratamientos compasivos. Tienes la combinación del Plaquenil con el Citromax, con el zinc, que ha tenido muy buen efecto en otros lugares, y también en pacientes que tienen COVID pero no están críticamente enfermos. Le ha ido muy bien con esa combinación.
se han usado los antivirales de HIV, el antiviral de ébola, que no sirvió para ébola, pero aquí ha tenido algún resultado. Otros antivirales, el mismo Tamiflu, lo han usado en algunos, pero un tratamiento estándar que digan, o sea que cada hospital con su infectólogo tienen que establecer el tratamiento que va a dar. Mi hija, ¿verdad? Tú sabes que mi hija tiene una condición reumatológica que es escleroderma y usa Plaquenil. Y pasamos las décadas y conseguirlo ahora, porque ya todo el mundo, nada más por escuchar que esto era, ni en Pampers cuando la gente fue a comprar el Plaquenil, todavía ni se sabía que es prometedor esta combinación. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un cargamento? Esas son las cosas que a mí me gustaría que el gobierno nos hable. Ahora mismo hay una restricción estricta a quién se le va a recetar Plaquenil. O sea, estos Plaqueniles usualmente el Plaquenil son 200 miligramos al día. Estos 200 miligramos cada 8 horas por 90 días. Estas recetas no se van a dispensar. Se van a poner para pacientes que... Pero se dispensaron, por eso es que no hay. Por eso, para pacientes, y ya salieron las reglas, para pacientes que son crónicos, que lo necesitan por esa enfermedad crónica, o para pacientes que están en un tratamiento establecido, en un hospital, en un protocolo médico certificado. No es estas recetas locas que se dieron por ahí, eso no va a ocurrir más porque ya se restringió estrictamente y las farmacias tienen las reglas. Pues muchas gracias, Víctor. Esperemos después tenerte otra vez y espero que, ¿verdad?, que no pase la hecatombe, que ¿verdad?, que yo desde enero, ¿verdad?, te llevo molestando con esto, que estaba preocupado porque estaba viendo lo que estaba pasando en China y no entendía cómo una mega ciudad como Wuhan estuviera cerrada y no hubiera nadie en las carreteras. Así que me preocupó mucho ver que no había mucha gente hablando de esto. ¿Verdad? Y cuando el secretario de Salud, el anterior, dijo que no nos preocupáramos porque no habían vuelos directos de China, pues ahí sí que yo la realidad es que esto ha ido cambiando y sobre todo cuando nos enteramos que no era como MERS y SARS, que todo el mundo tenía síntomas, eso cambió todas las reglas del juego. Exacto. Pues muchas gracias, Víctor, y espero tenerte por aquí pronto. Siempre hable. Gracias.